escuchado algunas voces que lo ponen muy en cuestión. ¿Para usted qué es? Ojalá sea un primer paso de futuros pasos. Nosotros del Movimiento Cristiano Liberación, quiero recordar que muchos de estos presos, todos son nuestros hermanos, pero la mayoría de los líderes del Movimiento Cristiano Liberación son de estos presos que se anuncia que se va a liberar, que por cierto lo anuncia España y lo anuncia la Iglesia, pero el gobierno cubano como tal no está informando a su pueblo de nada, desprecia tanto al pueblo que no lo anuncia. Sin duda que es un paso positivo, nosotros nos alegramos muchísimo en lo personal, también en lo político, lo agradecemos a la Iglesia, al gobierno español, a todos los que desde España, la oposición, el pueblo, a toda la gente que ha sido solidaria con este tema, pero hay que decir el pero, como el gobierno no explica nada y está hablando de dosificar estas liberaciones y ponerlas en función, y así lo ha dicho el propio ministro, del posible levantamiento también de la posición común, ¿no? Ahí nuestra confianza en el gobierno cubano es nula en ese sentido, porque los precios no pueden ser en ningún caso monedas de cambio. Estas personas están presas injustamente y tienen que ser liberadas todos, no solo esos 52, todos, inmediatamente, porque el gobierno de Cuba tardó 5 minutos en detenerlos, pues debería tardar 5 minutos en liberarlos. Y en cuanto a la posición común, pues sería utilizar esto como moneda de cambio para levantar una posición que lo único que pide básicamente es que los pueblos libres de Europa, a través de sus gobernantes legítimos, puedan dialogar con los cubanos libres de Cuba. Eso no tiene precio, ni la libertad de los presos tiene ningún precio tampoco. Poniéndonos en el mejor de los casos, en el que la liberación al final sea una realidad, la liberación o el exilio, porque es verdad que muchos de ellos van a salir, ¿no? Bueno, la pregunta es, y nosotros lo decimos, ¿se le está consultando con plena libertad a esas personas y a esas familias si de verdad quieren salir? ¿Esto es liberación o destierro, como pasó? Que han dicho que no quieren marcharse a la isla. No, de hecho, Regis Iglesias, del Movimiento Cristiano Liberación, le decía a Osvaldo Payá hace 2 días por teléfono que él quiere volver a su barrio a seguir trabajando por la libertad. Quiero decir que estas personas y estas familias, con el mayor respeto, y lo respetaríamos, tienen que decidir con libertad si quieren salir o no de Cuba. Porque van a salir de la pequeña cárcel a la gran cárcel de la isla, pero sin duda que es un paso hacia la libertad y hay que respetar sus deseos. Bueno, en ese paso hacia la libertad, poniéndonos en el supuesto de que al final se produzca, ¿qué lectura podemos hacer de él? ¿Podemos considerar que el gobierno de Raúl Castro se está abriendo y que este es el primer paso de algo más? Vamos a ver, si lo que pretende, y lo está demostrando, es dosificar las excarcelaciones, esto no es una apertura en el fondo, está respondiendo a algunas presiones, a algunos intereses. Apertura sería de verdad, a lo mejor es mucho pedir y alguien puede decir, oiga, más vale esto que nada, pero nosotros tenemos que apostar por el total. Estas dosificaciones lo que significa que los quiere utilizar como moneda de cambio. Porque, repito, ni lo anuncia públicamente y lo poco que sabemos por terceros es que van a estar dosificados. Es decir, y además, si viene esa condición que tampoco está clara del posible destierro, pues entonces... Así que a corto y medio plazo, para usted el panorama en Cuba es el mismo, pese a que... Si va a seguir la represión, si va a seguir ese código penal que se puede resumir en un artículo único, yo te meto preso porque yo quiero. Eso está vigente, la represión en Cuba está vigente hoy. Esto es un primer paso que responde sobre todo al trabajo de la disidencia en Cuba, de las damas de blanco. Desgraciadamente el cambio total que ha habido en la mentalidad de los países democráticos, que ya la había con la muerte de nuestro hermano Orlando Zapata, y eso sin duda que el régimen, que también está desesperado económicamente, pues está buscando vías de solución a su problema. En ningún caso está buscando vías de solución hacia un cambio democrático. Carlos, ¿y cuál tendría que ser el siguiente paso? Primero, de la disidencia cubana en Cuba y segundo, de la comunidad internacional, Estados Unidos, Unión Europea. Mire, el siguiente paso, tanto en Cuba como fuera. No nos oponemos en ningún caso a que se dialogue con el régimen, pero si ese diálogo excluye a la oposición, excluye a los disidentes, excluye a la sociedad civil cubana, termina siendo una negociación con una dictadura. El paso tiene que ser, es decir, muy bien, se saludan estas excarcelaciones, pero vamos a seguir insistiendo en que se abran espacios de libertad dentro de Cuba, y uno de ellos es derogar ese injusto código penal que, como decía antes, puede llenar las cárceles en cualquier momento otra vez. Me gustaría que escuchara con nosotros las palabras de una persona que estoy segura que usted conoce. Es ella. En estos momentos me siento muy emocionada y no esperaba una noticia como esta
Digo como esta porque llevamos varios días esperando algunas excarcelaciones, pero no pensé leer algo como que en un término de 2 a 3 meses van a ser excarcelados todos los presos del grupo de la Primavera Negra. Es Laura Pollán, vamos a aclararlo, la esposa de uno de los disidentes que se encuentran encarcelados y una de las personas que se manifiesta en ese llamado grupo de las Damas de Blanco. Son más optimistas desde la isla, ¿no? Suena alivio, ¿no? Suena alivio la palabra. No, vamos a ver, quizás en este análisis se pueda dar la impresión de que uno está siendo un poco mezquino con el tema. No, evidentemente eso tiene que ser una alegría inmensa para todos y sobre todo para estas personas. Las liberaciones están consiguiendo gracias a ellas sobre todo, a su heroicidad. El tema es... A las damas de blanco. A las damas de blanco. Y a los que además están en huelga de hambre, entre ellos Guillermo Fariñas. Exactamente, claro. Vamos a ver, nosotros no somos partidarios de la huelga de hambre, pero no dejamos de reconocer el valor y el sacrificio que están haciendo esas personas, aunque pedimos, y lo hemos pedido en primer lugar, que no se hagan huelgas de hambre. Hay que entender que aquí hay un componente, sobre todo emocional y personal, que eso es innegable. ¿Cómo no vamos a estar contentos? Y cómo estas personas que lo que quieren es eso, que salgan sus familiares. Lo único que nosotros lo que decimos, eso es un primer paso, hay que dar pasos posteriores y que se haga sin condiciones y respetando su libertad. Y nos alegramos y compartimos esa alegría que tiene Laura y el resto de las damas de blanco. Y en caso del pueblo cubano, ¿usted intuye que puede haber, no sé, si más muestras de protesta en la calle o hay tanto miedo en Cuba, tanto miedo concretamente en La Habana, que eso está absolutamente descartado? Yo creo que el pueblo cubano no se está enterando prácticamente de nada de esto, ni de los presos, porque el régimen no les informa. La información le viene de fuera. Todo esto que parece aquí, porque estamos en una sociedad libre, que todo el mundo está al tanto de lo que pasa en Cuba y de los presos, a la gente no le llega esa información. La censura es férrea y total y sigue habiendo temor. Pero hay espacios de libertad que se van abriendo, sobre todo se va consolidando una sociedad civil incipiente, que es lo fundamental para llegar a un cambio democrático. Esa es nuestra esperanza, no en lo que haga el gobierno, sino en lo que va a empezar a hacer el pueblo. Por ahí precisamente quería ir yo. Sí. Es decir, pese a que ustedes no lanzan las campanas al vuelo, que son muy prudentes, efectivamente es una lucha que lleva muchísimos años, la situación es muy diferente a hace unos meses, ¿no? Quiero decir, hay mayor opción de cara al optimismo o a ver que hay alguna salida en la isla, ¿o no? No, lo sé y lo palpamos. Y hace unos meses y hace unos años, cuando yo vivía en Cuba hace 25 años, esto era impensable. ¿Por qué? Porque los espacios de libertad, Internet, las nuevas tecnologías, eso está rompiendo el gran y único bloqueo que tiene Cuba, que es el bloqueo del régimen. En ese sentido, lo que sí quiero aclarar que no es porque el régimen tenga voluntad de cambio, es que la voluntad de cambio le está viniendo de la presión internacional y de la presión de los ciudadanos cubanos, que cada vez son más, van rompiendo la barrera del miedo, porque lo que controla el régimen es el miedo, y cuando la gente pierde el miedo, cuando la gente firmó el proyecto Varela, cuando las damas de blanco salen a la calle con su arma es un gladiolo, pues se están liberando uno por uno, y eso es lo que más miedo le tiene al régimen, y eso lo están haciendo mucha gente en Cuba desde muchos campos. ¿Qué tipos de coacción o qué nuevos tipos de represión por parte del régimen temen ahora hacia la disidencia cubana? Estábamos escuchando que, por ejemplo, hay detenciones y encarcelamientos de mucha más corta duración, de apenas unos días. ¿Qué otras formas de represión? Aquí el gran peligro es que ahora se quite el foco sobre el tema de los presos en Cuba, que siga habiendo 167 presos más, y luego están utilizando nuevas fórmulas de represión y de encarcelamiento. Hay un preso, Agustín Cervantes, de nuestro grupo, que está encarcelado por un tema de lesiones de una pelea, cuando realmente está preso por ser gestor del proyecto Varela. La represión son detenciones cortas, la represión son agresiones a las casas. Otro miembro del MCL, su casa se le han llenado de chapapote, le han amenazado por la noche. Hace 15 días, cuando estuvo allí el cardenal Manberti a la Semana Social de la Iglesia, Osvaldo Payá iba a sacar una carta, que la sacó y lo anunció. Pues ese mismo día la Seguridad del Estado amenazó a una miembro del MSL que iban a encarcelar, no, porque ya lo estaba, la iban a encarcelar a ella y a su hijo, que está con problemas mentales en una cárcel, pues que lo iba a pasar muy mal. Es decir, la represión es muy capilarizada, no es esa espectacularidad que a lo mejor estemos pensando, no, están saliendo a la calle a pegarle a la gente, lo hacen también, pero está muy capilarizada. Y yo alerto sobre todo esas nuevas fórmulas de encarcelamiento, de involucrar a los disidentes en otros temas para que no aparezcan como presos de conciencia. Señor Carlos Payá, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por ayudarnos a entender las cosas. Un día más. Gracias.
Bueno, ya no nos queda nada, apenas 2 minutos para cerrar el programa y queremos hacerlo de la misma forma que lo abrimos. Venga, te doy.